¿Quieres aprender a dibujar a Marin Kitagawa de una manera fácil y rápida? Sí. Entonces quédate, que este video es para ti, así que prepara tus materiales de dibujo que empezamos. Ahora sí viene lo chido. Este dibujo será realizado en una hoja A4 y necesitaremos las siguientes medidas. Aquí puedes pausar el video o tomar alguna foto para que no se te escape ningún detalle. En esta ocasión vamos a empezar de una manera distinta, ya que empezaremos primeramente dibujando un círculo. Este círculo va a ser para que más o menos sepamos cómo va a ir proporcionado la cabeza. Dentro de dicho círculo vamos a hacer una línea en diagonal que justamente va a partir a la mitad, dos lados iguales de dicho círculo, y luego dos líneas horizontales un poco inclinadas hacia abajo. La línea diagonal nos va a servir para que tanto el lado derecho como el lado izquierdo del rostro nos salga igual, mientras que las dos líneas horizontales nos servirán para poder centrar muy bien los ojos. Y por la parte baja del círculo vamos a dibujar dos líneas verticales, que estos van a ser justamente el cuello de Marin Kitagawa. Empezaremos dibujando los ojos de este personaje, por lo que vamos a situar un ojo del lado izquierdo superior, que para eso son las dos líneas de manera horizontal que hemos trazado al inicio, en donde este ojo del lado izquierdo no va a pasar de la línea vertical que justamente parte a la mitad, como observan en pantalla, y el otro ojo va a estar situado justamente del lado derecho, en la mitad de ese rectángulo que se forma en ese lado. También agregaremos las pestañas, que son característicos de personajes femeninos, también las cejas, los iris, y agregaremos un par de sombras justamente dentro de los ojos. Seguiremos la línea en diagonal que hemos trazado, ya que en esta línea diagonal vamos a poner tanto la nariz como la boca. Tanto la nariz como la boca van a estar ubicados justamente en la parte final de la línea en diagonal, que es por la parte más baja del círculo. Y aquí nos damos cuenta de lo importante que es el círculo que hemos trazado al inicio, ya que el contorno del rostro vamos a marcarlo justamente siguiendo la forma del círculo. Obviamente hay que darle un poco de punta al mentón, ya que esta es la característica de los estilos de anime, y agregaremos una oreja que está situado en el lado derecho, casi topando el límite del cuadrado. Seguido dibujaremos un par de mechones de cabello, que uno va a estar situado en el lado izquierdo saliendo del rostro y el resto de cabellos va a estar situado por la frente. Los personajes femeninos están muy bien detallados en el tema del cabello, por lo que aquí hay que tomarnos un tiempo necesario para poder hacer todas las líneas que justamente se evidencian, ¿no?, en los cabellos de personajes femeninos. Por lo que hay que tener en cuenta que el cabello o la parte más alta del cabello no va a topar el límite de la hoja, ya que si hacemos topar esta parte del cabello el límite de la hoja nos va a salir un tanto extraño la cabeza y no queremos eso, por lo que no hay que topar el límite de la hoja y vamos a ir también dibujando una pequeña silueta de cómo va a ir el cuerpo. Como observan, en este dibujo estoy utilizando muchas figuras geométricas o muchas líneas guías, y mi punto es que ustedes aprendan a dibujarlo de la mejor manera este personaje. Así que como observan, se dibujó una pequeña silueta, luego se borró muy suave para que todavía se observe la silueta, y continuamos con el brazo derecho, que este brazo está justamente levantado y doblado hacia la nuca. Y continuaremos con la parte del busto. Aquí vamos a dibujar una pequeña silueta para que más o menos sepamos cómo va a estar proporcionado esta parte del cuerpo. Y como observan, se puede decir que es tipo un corazón volteado, pero la punta no está junta. Más o menos así es como se podría dibujar esta parte. Ahora seguiremos las líneas guías que hemos trazado al inicio, tanto para el brazo izquierdo, para la cintura y para las caderas. E iremos detallando poco a poco el cabello de Marin Kitagawa. Desde los hombros también pasará un poco por abajo de los brazos, también por el brazo levantado se observa un poco en el fondo, y vamos a ir agregando esas líneas características del cabello. Dibujaremos la clavícula, que está situado un poco más abajo del cuello, y continuaremos con la silueta tanto de las caderas como de la cintura y un poco de las piernas. Pero no se emocionen, que ahorita le vamos a dibujar la vestimenta. La ropa que está usando Marin Kitagawa se puede decir que es tipo un vestido corto, por lo que este vestido corto va a tapar del busto para abajo, así que hay que dibujar toda esa ropa. Y una vez dibujado dicha ropa vamos a ir agregando ahora sí poco a poco los detalles que justamente tiene este vestido. Al inicio se puede decir que podemos hacer un boceto rápido de esta parte y luego ir detallando poco a poco.
dibujamos la última parte, que justamente es el brazo izquierdo y la mano de dicho brazo. Esta mano va a estar abierta pero inclinada, por eso es que no se observa justamente la palma, sino que se observan 3 dedos, los más largos, y el dedo gordito, que justamente es el dedo pulgar. Llegamos a una de las partes más tediosas, que es justamente el delineado. ¿Y por qué es de las partes más tediosas? Porque si la riegas acá, ya fue el dibujo, no se puede borrar, o sí se puede borrar, pero quedaría un tanto extraño, lo cual sí, en más de un dibujo hice lo de borrar. Y como se preguntarán, pues utilicé justamente el bolígrafo de tinta blanca que compré hace un tiempo, y la verdad es que utilizo muchas veces este bolígrafo de tinta blanca en algunas zonas que no delineé tan bien, y por eso es que algunos dibujos, no sé si se han dado cuenta que hay algunas pequeñas partes que se nota un tanto extraño esa parte blanca, y justamente es porque utilicé ese bolígrafo. Pero bueno, en este caso utilizo este estilógrafo de la marca Artline de 0.1 milímetros, que es el estilógrafo que estoy usando en los últimos dibujos. Y si no tienen un estilógrafo de esta marca, pueden usar de cualquier marca, o si no tienen estilógrafos también pueden utilizar un lapicero de esos escolares que escribimos en el cuaderno, o también un lápiz de color negro, sirve bastante. Ya que el objetivo no es que utilices materiales caros o compres materiales caros, sino que utilices los materiales que tengas a mano para hacer el line art. Y hablando del line art, justamente los quiero regalar, el line art de este dibujo y posiblemente de posteriores que vaya haciendo en el canal. Y como voy a saber si ustedes quieren este line art, pues si el video llega a 20 likes lo publicaré en la pestaña de comunidad, porque quizás en el video al final no se nota tan bien con la calidad que ustedes quieren, por lo que en la pestaña de comunidad lo subiré con la mejor calidad que se pueda. Llegamos a una de mis partes favoritas, pero debo admitir una de las más tardadas, que a veces ya deja de ser mi parte favorita, lo cual es el pintado. Para el pintado utilizaremos lápices de madera, que ustedes si tienen marcadores también pueden usarlo, pero en zonas bastante pequeñas puede ser un poquito más complicado. Pero si tiene marcadores, como les digo, úselo con normalidad, porque en las zonas grandes sirve bastante. Y en este dibujo no utilizaremos gran variedad de colores, utilizaremos un rosado para los ojos y vamos a agregar algunos brillos justamente con el bolígrafo de tinta blanca que mencioné anteriormente. Pero si no cuentan con este bolígrafo no pasa nada, pueden utilizar también algún corrector que se utiliza en el colegio cuando escribimos mal algo en el cuaderno. Y para el rostro utilizaremos dos tonalidades de piel, uno que es una tonalidad un tanto rosada y encima aplicaremos la tonalidad un tanto arenosa. Ahora para las sombras vamos a utilizar un gris bastante claro, ya que en este dibujo las sombras no van a ser tan oscuras, ya que el personaje está, por decir, bien iluminado. Para pintar el cabello utilizaremos un color amarillo un tanto anaranjado, después un amarillo bastante claro y para las sombras un marrón claro. Como se dan cuenta, no estoy utilizando por ejemplo marrón oscuro o gris muy oscuro, porque ya mencioné, no son sombras tan oscuras en este caso obviamente. Y vamos a ir poco a poco ya respetando la iluminación que tiene Marin Kitagawa en el cabello y en el resto del cuerpo. Esta iluminación se puede decir que viene del lado izquierdo, así que del lado izquierdo va a ser un poco más iluminado que del lado derecho. En las puntas de los cabellos vamos a utilizar la misma tonalidad de rosado que usamos en el ojo, ya que este personaje digamos que tiene las puntas de su cabello justamente, que su cabello es amarillento, de este color rosado, pero solamente las puntas, no vayan a pintar todo porque ahí quedaría un tanto extraño, así que solamente pintamos las puntas y agregamos las sombras correspondientes con marrón y con gris. Como Marin Kitagawa digamos que tiene solamente ese vestido simple, pues hay que pintar bastante la parte de la piel, ya que no hay algo que lo cubra los brazos o los hombros y toda esa parte, por lo que vamos a utilizar las mismas tonalidades de piel que en el rostro, ese piel medio rosado y el piel medio arenoso. Ahora me gustaría ver cómo es que a ustedes les quedan este dibujo o quizás otros dibujos de otros videos que estén viendo, y si ustedes desean
pueden enviarme dichos dibujos en mi Instagram, que les voy a dejar en la descripción, y yo en los próximos dibujos, en la parte final del video, voy a estar poniendo dichos dibujos que ustedes vayan haciendo. Ahora pintamos el vestido. Por la parte del busto utilizaremos tanto un amarillo muy claro, que es justamente el amarillo que hemos usado en el cabello, pero vamos a presionar muy suave, y un verde también muy claro. Del busto para abajo vamos a utilizar un verde pastoso, se puede decir, y un verde limón. El verde pastoso va a ser para dibujar esas hojas que justamente tiene el vestido, ese diseño que tiene esta prenda de ropa. Y una vez dibujadas dichas hojas, encima vamos a pintarlo con el verde muy claro, con el verde más claro que tengamos. Y para las sombras también vamos a agregar el gris, que como ya mencioné, no utilizaremos negro en este caso para las sombras, sino que un gris bastante claro. Si a ustedes les quedan puntitos blancos en el dibujo a pesar de que pintaron lento, pues les recomiendo utilizar el lápiz de color blanco justamente, que es el que yo utilicé, y quizás cambie un poquito el color que estamos usando, pero se eliminan esos puntos blancos que son molestos. Y una vez pintado esta parte, vayamos a ver el resultado final. Y bueno, eso sería todo. Espero como siempre que el dibujo y el video haya sido de tu agrado, y si quieres aprender a dibujar a más personajes de anime, puedes clicarle en alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.